Estimados jóvenes del Instituto, vamos a ver, Nacional Leonidas Mencos Ávila de la ciudad de Chimaltenango, muy buenos días. Vamos a desarrollar una pequeña charla, una pequeña conferencia, pero más que todo creo que va a ser una charla. El tema que vamos a ver que nos compete es hablar un poco sobre el marco normativo para prevenir la corrupción. De antemano, quiero hacerles una sugerencia. Si ustedes podrían, vamos a ver más adelante, no necesariamente que lo hagan en este momento, buscar un documento que se llama Análisis de la Ley contra la Corrupción. Este lo encuentran ustedes en Google. Es el ensayo dogmático sobre el decreto 31/2012, Ley contra la Corrupción. El editor es la Corte Suprema de Justicia y el autor es el jurista Héctor Aníbal de León Velasco. Prácticamente en este documento que ustedes van a encontrar, repito, en internet, van a encontrar un análisis muy pormenorizado sobre el tema de la corrupción. El tema es interesante, ustedes, y ha sido noticia, si nos podemos dar en estos últimos años, si nos podemos dar cuenta, en estos últimos años el tema ha sido noticia y una noticia relevante y sigue siendo el tema bastante relevante, ¿sí? Ahora bien, entrando un poco en el contenido del tema, una primera cuestión que plantea el jurista que les estaba mencionando es el asunto de la definición del concepto de corrupción. No hay una idea muy clara, ¿sí?, sobre la definición de corrupción, pero los guatemaltecos, el ciudadano guatemalteco, perfectamente sabemos de una u otra manera que existe la corrupción y qué es la corrupción. Ahora, ¿cómo la definimos? ¿Cómo se define? Esa es otra situación. En la ley contra la corrupción, que es el decreto 31/2012, de hecho, el concepto pues no aparece, ¿sí? No hay una definición, pero es un tema se volvió costumbre. Se volvió costumbre en la ciudadanía, pues, el hecho de saber de que existe corrupción. Hace un momento estábamos platicando con un colega, por ejemplo, sobre un acto de corrupción sobre el cual considero que le decía que hemos sido víctimas, quizás la gran mayoría de los guatemaltecos, ¿sí? Y es el tema de la obtención de la primera licencia de manejar. Él me comentaba que fue víctima. Lógico, yo también fui víctima del tema ese de la corrupción de la primera licencia de manejar. Resulta ustedes que, pese a que teníamos mucha claridad, habíamos estudiado nosotros la ley de tránsito, resulta que el examen, pues, salíamos con la idea de que lo habíamos ganado, pero más sin embargo lo perdíamos. Nos volvíamos a examinar y volvíamos a perder el examen. Nos volvíamos a examinar y volvíamos a perder. Al final me decía este colega que logró ganar el examen teórico. El examen práctico, pese a que tenía varios años de estar manejando su vehículo, conduciendo su vehículo, resulta de que, bueno, y manejando sin licencia, ¿sí? Resulta de que no ganaba. Pero la idea que él tenía era que no lo dejaban ganar el examen práctico para obtener su licencia. Pero el trasfondo de esto, ¿cuál era? Todos lo sabemos que para obtener la primera licencia de manejar, pues nos piden dinero. En el año 1986, 1987, aproximadamente en esa época pedían 500 quetzales, ¿sí?, para obtener la licencia sin hacer ningún examen. Entonces, esto lo identifican los guatemaltecos, lo identificamos los guatemaltecos, los ciudadanos, como un acto de corrupción. Y creo, según la plática que teníamos con este colega, que es un acto del cual hemos sido víctimas, quizás la gran mayoría de los guatemaltecos. Y creo que seguimos con ese problema. Siempre en el tema de la corrupción, sobre el concepto, ya lo decíamos, una definición clara y precisa no la hay, e incluso no la existe tampoco en el decreto 31/2012 y no la existe tampoco en el Código Penal. Ahora bien, estudiando el asunto, creemos que algunas definiciones teóricas tal vez las encontramos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y probablemente, vamos a ver, quizás en los preámbulos. En los preámbulos de la Convención Interamericana contra la Corrupción encontramos alguna definición, ¿sí? El primer preámbulo, por ejemplo, trata de lo siguiente. Dice, vamos a ver, convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.
Esto es correcto, sí. La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas. El ejemplo que estábamos poniendo, somos sabedores en Guatemala de que una buena masa de los guatemaltecos vemos con desconfianza, por ejemplo, a la policía. No quiero generalizar, sabemos que hay miles de policías excelentes, miles de funcionarios del sistema de seguridad y justicia excelentes, que se les debe felicitar. Pero no es, pero sigue habiendo un porcentaje de funcionarios o de agentes que no lo son, que no lo son. Hablábamos también con este colega sobre el hecho de que hay un poco quizás a veces de irrespeto a la policía, en los retenes, esto, el otro, y la misma policía también se queja. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que se perdió la confianza, se perdió esa legitimidad. Cuando a mí me piden dinero para obtener una licencia de manejar, se está perdiendo la confianza que yo como ciudadano tengo en las instituciones y en la administración pública. Y las instituciones están perdiendo legitimidad, ¿sí? Entonces se socava la legitimidad y comienza a darse esa situación de que nos estamos moviendo en tierra de nadie, en arenas movedizas. Y aquí vienen estas situaciones donde se rompe el Estado de Derecho en una u otra medida, ¿sí? Ya no acatamos la ley, no respetamos la ley, comenzamos a hacer lo que se nos da la gana, lo que queremos, se deben de imponer nuestras precisas intenciones, en fin, o lo que más nos conviene. Hay otro considerando bien interesante, que la democracia, dice, representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. En el tema de la democracia, por ejemplo, los ciudadanos pues ya no mucho creemos en la democracia, ¿verdad? Sí, no mucho creemos en la democracia y de una u otra manera, en nuestro caso, en Guatemala, pues está vinculado al tema de la corrupción. El otro considerando que me parece interesante, persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. Esto es muy cierto también, ¿sí? ¿Está viciada la gestión pública? Pues se los dejo como pregunta. Les hago esa sugerencia. Pregunten ustedes si está viciada la gestión pública, ¿sí? ¿Cómo la califican? ¿Cómo la evalúan? ¿Qué consideran ustedes de la gestión pública? Yo les he puesto un ejemplo, pero hay muchos ejemplos más, ¿sí? Otro considerando que a menudo la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos. Este es un considerando bastante interesante ustedes para el caso de Guatemala. Somos sabedores, los medios de comunicación han aportado testimonios, hay procesos judiciales que hacen evidente lo siguiente. Hay muchas empresas que compran o que venden al Estado, a las instituciones públicas, pero esas empresas pertenecen, por ejemplo, al narcotráfico. Por esa razón, en este considerando, se está hablando del crimen organizado. Se habla en Guatemala de que muchos alcaldes pertenecen al narcotráfico, pertenecieron al narcotráfico, muchos diputados pertenecieron, en fin, muchas empresas cotizan, como repito, compran, venden al Estado, pero que pertenecen al narcotráfico. ¿Qué quiere decir? De que se está utilizando dineros ilegales, ilícitos, y que están siendo blanqueados en este tipo de negociaciones públicas. Otro considerando, convencidos, dice la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción. Miren, este es un tema bastante difícil a la sociedad civil, que no es, a ver, la sociedad civil no es la sociedad política es el sector gobernante, ¿sí? Quienes no hacemos gobierno somos sociedad civil. Sobre este tema, con este mismo colega que platicábamos hoy, me comentaba que tuvo un contrato con una municipalidad de una cabecera departamental del occidente del país. Tenía que impartir, dice, una serie de conferencias, pero en una de tantas dice que a la hora de hacer el acuerdo, el funcionario municipal le dijo lo siguiente: el valor de cada conferencia son 10,000 quetzales. 5,000 quetzales le van a corresponder a usted
500 quetzales es el IVA de la factura que usted va a emitir. O sea, estamos hablando de 5.500 y el resto del cheque que usted va a cobrar, que nosotros le vamos a entregar como paga, usted me los devuelve a mí bajo la mesa. O sea, los 9.500 quetzales no eran de él, los 10.000 quetzales no eran de él eran 5.500 eran impuestos y 4.500 era, pues no sé cómo le llamamos a eso, soborno, extorsión, en fin, ahí se estaba cometiendo un acto de corrupción. La pregunta mía hacia este colega es, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Aceptaste el contrato? ¿Trabajaste o no sé? Titubeó un poco mi estimado colega, me dice que no aceptó porque no le convenía, no le era conveniente, en fin, incluso dice que le planteó el hecho de él de que, bueno, esos 4.500 se los voy a devolver a ustedes, pero en un cheque, yo no le voy a traer dinero en efectivo, no queremos cheque. O sea, el funcionario municipal estaba evitando, por si en dado caso, en un momento dado, se llegaba a destapar el asunto no sé, los medios de comunicación, en fin, estos son temas bastante delicados y peligrosos ustedes. No quería el cheque, porque el cheque, el instrumento, ese papel, pues podía constituirse a futuro en una prueba de carácter penal, en el supuesto de que aquí hubiera un malentendido y terminaran denunciándose, en fin. Me contesta el colega con una respuesta, mira, me dijo, una situación difícil, porque me vi en una situación difícil y la verdad es que yo necesito trabajar, pero no quiero trabajar bajo estas circunstancias donde me están extorsionando. Y se hizo eco de un concepto que mencionan mucho en la República Mexicana y que dice lo siguiente, el que no tranza no avanza. Yo no sé si él transó para avanzar o no transó. Ya no llegamos a eso, no me lo dijo. Pero les dejo estos temas a ustedes ahí como inquietud, porque de una u otra manera así han sido las relaciones, las relaciones estas. Un siguiente considerando, reconociendo que la corrupción tiene en algunos casos trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los estados para combatirla eficazmente. La corrupción sí adquiere una trascendencia internacional. Ustedes lo saben, han habido testimonios suficientes en estos últimos años sobre sobornos de empresas privadas europeas, norteamericanas, que le han entregado tal cantidad de millones, por ejemplo, a altos funcionarios del Estado de Guatemala, para que les autoricen desarrollar una empresa en Guatemala. Hecho claro de esto, y ustedes lo pueden googlear y revisarlo, fue la forma en que, vamos a ver, se terminó perdiendo Puerto Quetzal, ¿sí? Ahí hubo sobornos multimillonarios al gobierno de turno de la época. Convencidos de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueve y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio, así como respecto de los bienes producto de estos actos. Los bienes producto de los actos, los bienes mal habidos, los bienes producto de estos actos, o sea, bienes obtenidos a través de la corrupción, pues muchos fueron incautados a través de la CENAVED, que es la Secretaría de Extinción de Dominio. Profundamente preocupados por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes. Habíamos hablado ya un poco de esto con anterioridad, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad en todos los niveles. Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de los estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva. Ese concepto de la impunidad, pues ustedes lo han estado escuchando, lo seguimos escuchando, los grandes actos de corrupción pues deben de perseguirse, mas sin embargo, pues se dice también que han quedado en la impunidad.
¿Cómo determinamos la corrupción? En el texto que les estaba planteando, que desarrolla el jurista de León Velasco, en su análisis de la ley contra la corrupción, que es el ensayo dogmático sobre el decreto 31/2012, él cita acá dos definiciones. Cita una definición de Lola Aniar, y ustedes lo van a encontrar en la página 18, quien indica que siendo un fenómeno plurisémico, dice, puede entenderse a partir de varios puntos de vista. Agrega que tratar de entender dicho concepto a través de las definiciones legales es la manera más limitada de hacerlo. ¿Por qué lo dice? Porque contrasta el autor de este documento con otro autor. Otros autores, dice, como Gargaglione, definen los hechos de corrupción por sus resultados. Citando a Pedro Acosta, dice, ministro de Obras Públicas de Roma, quien indicó que el resultado de hechos de corrupción pues se pueden observar a través de lo siguiente: autopistas y carreteras sin terminar, autopistas y carreteras mal hechas, edificios mal hechos, hospitales abandonados, hospitales sobrevalorados, conjuntos edilicios que no pasaban de los cimientos, y eso lo sabemos, hay muchas obras en Guatemala que no han pasado de los cimientos. En la ciudad de Antigua Guatemala, ahí está el edificio de lo que debió haber sido la sede para la Policía Nacional Civil, por ejemplo, pues apenas pasó de los cimientos. O sea, dice que dentro de los hechos de corrupción han sido identificados como uno de los casos aquellos en que los funcionarios públicos celebran con personas individuales de carácter particular contratos de valor millonario para la realización de obra pública, pero que al realizarse las más elementales obras, los trabajos son abandonados sin que se sepa el destino de la inversión. O sea, la situación es bastante compleja. Vamos a ver entonces algunas figuras. Las figuras penales que más se utilizan para determinar, para encuadrar, para precisar la corrupción, está el cohecho pasivo. Este es el artículo 439, lo encontramos en la Ley contra la Corrupción y está en el Código Penal. ¿A qué se refiere? El cohecho pasivo. Se dice que comete delito de cohecho pasivo el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro, directa o indirectamente, u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. El responsable de este delito, dice, será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales, e inhabilitación especial sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, presente, promesa o ventaja, la pena se aumentará en una tercera parte. Las personas que denuncien los actos mencionados en el artículo serán protegidos, dice, por las autoridades. Cohecho pasivo, entonces, ¿a qué se refiere? Al funcionario público, empleado público, quien en ejercicio de sus funciones solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario. Para conceder pues un favor. Esto se da mucho en el tema de las contrataciones, ¿sí? Las contrataciones de obra pública, en las contrataciones de obra gris, pues está bastante claro esto. Las empresas a veces compiten y entregan dádivas, ¿sí? O a veces el funcionario público les permite para favorecerles y entregarles el contrato. Los momentos de la acción en este
en este delito del cohecho pasivo, que el sujeto activo, en este caso el funcionario, solicite, lo cual equivale a que pida los objetos o beneficios relacionados, ya sea para sí mismo o para otra persona. La esencia de este elemento está constituida por la acción de pedir el objeto de valor pecuniario o el beneficio a un funcionario público para entregar un contrato a X o a Y, quienes están compitiendo por construir la obra, pues el que me entregue más, entonces yo le puedo favorecer en el contrato. Estos temas han sido bastante delicados, bastante difíciles de perseguirlos, pero que son palpables, sí. Ahora bien, la redacción y el planteamiento de las figuras delictivas no son muy claras. Debemos de ser claros en eso. Objeto de la acción. La acción debe recaer, dice, en un objeto de valor pecuniario, es decir, perseguir un objetivo de valor pecuniario. Es pedir dinero. Ha de ser entregado al funcionario a título de favor, dádiva presente, promesa, ventaja o cualquier concepto. Esta última expresión deberá entenderse con un carácter amplio, que el funcionario realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El tipo subjetivo, se trata de un delito doloso. ¿Por qué es doloso? Porque está la intención. Hay una intención, sí, de pedir, de solicitar para favorecer a alguien, a una empresa, a una persona o a una persona en particular, ¿sí? El móvil de este delito es el interés de obtener ilegítimamente y legalmente un objeto estimable de manera pecuniaria, o sea, en dinero. El cohecho pasivo. Esta figura nos permite de una u otra manera determinar entonces, de una u otra manera, repito, el concepto de corrupción. El artículo 442, el cohecho activo. Comete delito, dice, de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas directa o indirectamente. Aquí cambian las cuestiones ustedes. En el cohecho activo, comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público. Un particular ofrece entregar para obtener una dádiva, un contrato, por ejemplo, para construir obra pública, un puente, una carretera, un edificio, un hospital. Comprar vehículos para la policía, comprar ambulancias para el Ministerio de Salud Pública, no sé, insumos, medicamentos, en fin, para obtener ese contrato, para beneficiarse, entregando a un funcionario público una dádiva. Cohecho activo, repito, comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. Los responsables la otra, que el sujeto activo entregue realmente el objeto o beneficio. En el 442, en este artículo, tenemos el cohecho activo transnacional. Anteriormente, cuando veíamos acá el tema de los preámbulos de la Comisión Interamericana contra la Corrupción, hablábamos ya también del cohecho transnacional. Comete delito de cohecho activo transnacional cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario, otro beneficio a título de favor, dádiva presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona.
Piensen ustedes, estimados jóvenes, bueno, como ustedes escuchan noticias, ustedes leen la prensa, ustedes son ciudadanos que están atentos a todo lo que pasa en el país día a día, y si no es así, pues yo sí les sugiero a ustedes que estén atentos, sí, lean la prensa, escuchen noticias, observen noticias de diversos medios, comparen las noticias, comparen la información y todo esto, ¿sí? Y saquen ustedes también sus propias conclusiones. ¿Qué actos o qué hechos de corrupción en Guatemala encuadran, compatibilizan con estas figuras delictivas? ¿Sí? Se identifican con estas figuras delictivas. El artículo 442 ter, aquí se habla del cohecho pasivo transnacional. Comete delito de hecho pasivo transnacional el funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar u omitir un acto propio de su cargo, sobre todo en las contrataciones internacionales. Otra figura ustedes delictiva, que no deja de ser pues una parte del marco normativo para prevenir la corrupción, es el peculado por sustracción. Este lo encuentran ustedes en el artículo 445 del Código Penal y la Ley contra la Corrupción. Comete delito de peculado por sustracción el funcionario empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde por razón de sus funciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social, la pena aumentará, dice, en 2/3 partes. Peculado por sustracción. La conducta del peculado por sustracción es un delito de estructura compleja porque la conducta puede realizarse en forma activa, sustraer, sacar, o bien por omisión, consintiendo que otro sustraiga. Omisión, no hacer nada. Estoy observando que hay sustracción, ¿sí? Pero no digo nada. Dicho de otra manera, ¿cómo sería? Esto es como cuando en la calle se produce un asalto, está la policía, pero no interviene. Ahí hay omisión. De los efectos que custodie, perciba, administre o guarde. Los elementos son introducidos por una ley de naturaleza mixta y alternativa porque los momentos de la acción pueden consistir en sustraer o en consentir que otro lo haga. Sustraer, o bien lo hace alguien más, pero yo no digo nada. Uno de los momentos de la acción. Los delitos se cometen por acción o se cometen por omisión, ¿sí? Acción, cuando nos movilizamos. Hacer. Omitir, omisión, no hacer nada, solo observar. Momento de la acción, en el peculado por sustracción. Sustraer, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, este vocablo tiene varias connotaciones, siendo ellas, dice, separar, apartar, quitar o hurtar. La esencia de este elemento, sustraer, consiste en llevarse el dinero, efectos o bienes que el funcionario tiene a su cargo, separándolos del dominio de la administración con el objeto de apropiárselos en caso del dinero o en su propio beneficio, como los demás casos, con lo cual el vocablo sustraer se asimila aquí a un hurto cometido personalmente por el empleado público respecto de los bienes o efectos que administra. Ya lo decíamos, el peculado por sustracción es un delito. El hurto nos va a aparecer como otro delito, solo que el hurto es robarse algo en descuido de su propietario, ¿sí?
Ahí no hay acción violenta, ¿sí? Tomo un objeto, me lo llevo, me lo embolso o algo y ya está, eso es hurto. En el robo hay una acción violenta, ¿sí? Se usa la fuerza para quitarle un bien a una persona. Se parece entonces el hurto al peculado. El peculado por sustracción, en la otra variante. Permitir o consentir que otro realice la sustracción, que otro se los apropie, de acuerdo con la primera acepción del diccionario citado, que indique que consentir es permitir una cosa, lo cual supone que el funcionario empleado público tiene conocimiento del acto de sustracción. La acción se configura con el conocimiento de que un tercero realizó la sustracción sin tomar las medidas para recuperar el bien o sin denunciar el hecho. No hay referencia especial en el tipo a que se requiere concierto entre el autor material y el funcionario que consiente, ni favorecimiento del hecho o connivencia para el acto. Está el peculado por uso también, y esto lo encontramos en el 445 bis. Comete delito de peculado por uso el funcionario empleado público que para fines distintos al servicio establecidos en la administración pública utilice o permita que otro utilice en provecho propio de terceros vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Veamos el peculado culposo. Comete delito de peculado culposo el funcionario empleado público que, por negligencia, diere ocasión a que se realice por otra persona la sustracción de dinero, efectos o bienes de que tratan los artículos 445 y 445 bis de la presente ley. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial. La misma pena se impondrá al funcionario empleado público que, a sabiendas, permita que se pierdan, destruyan, descompongan o venzan bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedera que se encuentran bajo su custodia o administración. Estos últimos años, pues yo no he observado que se persiga a funcionarios públicos por este delito de peculado culposo. Todos sabemos que continuamente se han perdido miles de toneladas de alimentos en las bodegas de X y Y institución, los cuales iban a ser utilizados para paliar la hambruna en X o Y departamento, región. El caso más sonado fue una gran contribución, miles de toneladas en alimentos, enlatados y todo que hizo la sociedad guatemalteca y que iban a ser enviados, me recuerdo, para apoyar a las víctimas del terremoto en la República de Haití en el Caribe, y no se enviaron. Esas toneladas de alimentos se pudrieron, se perdieron en las bodegas de una institución pública. Peculado culposo. La malversación. Esta es otra figura, ustedes, otra norma para prevenir la corrupción, ¿sí? Comete delito de malversación el funcionario empleado público que diere los caudales, efectos o bienes que administren una aplicación o uso diferente de aquella a que estuvieran destinados. Dinero que está destinado para compra de alimentos, pero resulta de que la institución se compró un vehículo deportivo. Esto sucede mucho en las entidades públicas, ha sucedido. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 20,000 a 50,000 quetzales. El primer elemento es la acción. La acción es de carácter positivo por expresar la ley. Diere una aplicación o uso diferente de aquella que estuvieran destinados. La diferencia con el peculado es que los bienes no se sustraen como en aquel, sino que se invierten de manera ilícita. Se invierte en lo que no es. El tipo subjetivo de la malversación. El elemento principal o dolo, hay intención, ¿sí? Hay intención. Cuando se habla de delito culposo, no había intención.
Como se los explico, por ejemplo, cuando alguien atropella a una persona, no había intención de atropellar a la persona. La persona se cruzó el semáforo en rojo y el vehículo, el automovilista, el piloto venía muy rápido, no pudo detenerse y lo atropelló. Eso puede haber, esta persona puede perder la vida y estaríamos hablando entonces de un homicidio culposo, de un homicidio doloso, que sería lo contrario, como sería. Esta persona tiene la intención, el conductor de un vehículo, de atropellar a una persona, causarle daño, dolo. A eso se refiere. Artículo 447, malversación. Tipo subjetivo. El elemento principal o dolo queda determinado por la conciencia de saberse funcionario y de que se administran bienes del Estado, que tienen un destino específico, así como la voluntad de usarlos o aplicarlos de manera diferente a la que estén destinados legalmente. Sujeto activo solamente puede serlo un funcionario o empleado público. El enriquecimiento ilícito. Esta es una figura importante y aquí vamos ya a terminar. El artículo 448 bis. Comete delito de enriquecimiento ilícito el funcionario, empleado público, quien ejerza funciones públicas y hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener, derivados del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso, y que no pueda justificar su procedencia ilícita. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión. Enriquecimiento ilícito de particulares. Esta figura es importante, ustedes, porque generalmente, si nos damos cuenta, las principales normativas recaen sobre el funcionario público. En este caso, comete el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, quien sin ser funcionario, empleado público, administra, ejecute, maneje recursos públicos o bienes del Estado, hasta 5 años después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, incremento en su nivel de gastos o cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de su administración, ejecución o manejo u otros ingresos ilícitos. Bien, para concluir, yo les vuelvo entonces a hacer la sugerencia para los que estén, porque yo estoy plenamente convencido de que ustedes están interesados en este tema. Repito, descarguen. Es un pequeño librito que es el análisis de la ley contra la corrupción. Sí, básicamente. Hay otras normativas. Hay otras normativas. Si pudieran ustedes, bueno, revisarse un poco también la ley de contrataciones del Estado, sería interesante. Pero por sobre todo, insisto, revisen el decreto 31/2012. No todas las figuras que aquí les van a aparecer en este decreto hacen alusión al marco normativo para prevenir la corrupción. Bien, lo dejo por acá entonces. Ustedes vamos a ver, pues, como vienen otro tipo de actividades, otro tipo de conferencias, pueden plantear ahí también sus dudas o sugerencias. Yo creo que más adelante también nos podemos reunir en un momento dado fuera de esta conferencia y podemos ampliar la conversación. Lo dejamos por acá. Les agradezco mucho su asistencia, su interés, y hay 4 preguntitas que les van a pasar ahí en una hojita, en una evaluación. Yo creo que ustedes por lógica las van a poder, preguntitas que les van a pasar ahí en una hojita, en una evaluación. Yo creo que ustedes por lógica las van a poder responder. Muchísimas gracias y les deseo una feliz mañana.